Hola, pues vamos a proceder a hacer los resúmenes correspondientes. Bueno, el resumen correspondiente de la clase del lunes, que no había tenido tiempo de hacer, ¿no? Entonces, déjenme aquí preparar todo. Muy bien. Bueno, pues vimos algo de inducción matemática, ¿no? No voy a poder comentar todo a detalle, porque pues bueno, precisamente por eso es el resumen, tratando de, pues de poner lo más relevante, ¿no? Entonces, pues dimos una introducción, ¿no? Histórica de la inducción matemática. Dijimos por ahí, ¿no? Que ya incluso en la antigua Grecia, pues había métodos similares, ¿no? Que se aproximaban, pero ninguno era inducción matemática, como la conocemos actualmente. Y bueno, el que, digamos, uno de los primeros que formuló el principio de inducción matemática, pues fue Blas Pascal, ¿no? En su en un tratado que escribió en 1645 aproximadamente, o 1654 me parece. Sí, en un tratado que hizo. Y ahí pues aparece formulado este principio, ¿no? Entonces, básicamente la idea es que si una propiedad se cumple para los números, bueno, para, sí, para los números naturales, pues utilizar este método, ¿no? Es decir, la inducción matemática, pues es como sigue, ¿no? O sea, mm, si P es una proposición, ujú, que se cumple para cada natural, entonces podemos comprobar su veracidad si se cumplen dos cosas, ¿no? La primera es que P es cierta para uno, ¿no? O para el primer elemento que cumpla la propiedad, ¿no? No necesariamente para uno, pero bueno, me voy a poner aquí para el primer elemento o el primer objeto o elemento que cumpla la propiedad, ¿no? Y dos, que, bueno, a esto se le suele llamar base de inducción, ¿no? Y el otro es, pues, la hipótesis, bueno, el paso inductivo, ¿no? Que llamamos paso inductivo. Es si suponemos que se cumple para n y logramos demostrar que se cumple para n más uno, que se cumple p, ¿no? Es la propiedad p para n y logramos demostrar que esa propiedad también se cumple para el siguiente, entonces habremos terminado, ¿no?
Entonces terminamos. Y bueno, vamos a pasar rápidamente al ejemplo. Es el siguiente, ¿no? Este ejemplo determina cuánto vale la suma de las medidas de los ángulos interiores de un polígono convexo de n lados, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacemos es lo siguiente. eh, pero primero veamos, ¿no? ¿Qué pasa en el triángulo? Bueno, en el triángulo, por ejemplo, el polígono, el menor polígono que podemos considerar en este caso, pues es un triángulo. No podemos considerar un duolígono, ¿no? Algo que tenga dos lados, ¿no? Entonces, el menor, pues es el triángulo, digamos, un triángulo ABC. Primero tenemos que ver cuál sería, o sea, determinar cómo calcularíamos esa suma, ¿no? De los ángulos interiores y después ya que obtengamos una fórmula o algo, demostrarla por inducción, ¿no? Aquí la inducción pues no nos dice cómo obtener una fórmula, simplemente nos sirve para demostrar una vez que ya la obtengamos, ¿no? Entonces, si este es alfa, beta y gamma, nosotros demostramos en clase que alfa más beta más gamma es 180 grados, ¿no? Es muy sencillo, fue muy sencillo demostrarlo. Y bueno, eh, entonces para el primero, para el triángulo, pues, lo vamos a poner así, la suma de los ángulos internos del triángulo, le vamos a poner 3 porque es el caso n igual a 3 digamos, cuando tiene traslados, pues es 180, pero pues esto lo podemos ver como 3 menos 2, ¿no? De aquí tenemos que ir bueno, tenemos que ir conjeturando una fórmula, ¿no? Y si tenemos un cuadrilátero, por ejemplo, ABCD, pues podemos dividirlo, ¿no? En dos triángulos. Ay, esta línea me quedó muy, algo así, ¿no? Y entonces sabemos que la suma de los ángulos internos de este triángulo es 180 y de este otro también. Entonces la suma de los ángulos internos para el cuadrado, que le pongamos 4, pues es 360, ¿no? Pero pues esto no lo podemos ver, y aquí puse 3 menos 2, ¿no? Es 180 por 3 menos 2, ¿no? Luego aquí sería 180 por 4 menos 2, ¿no? Y entonces podemos conjeturamos que para un polígono de n lados, pues será la fórmula, la suma de los ángulos internos para n lados, pues conjeturamos que será 180 por n menos 2. Y ahora sí, que ya conjeturamos esto, ya podemos utilizar el método de inducción, ¿no? Para demostrar. Como les digo, la inducción no nos dice cómo obtener la fórmula, simplemente una vez que ya la tenemos, pues nos permite demostrarla, ¿no? Entonces, por demostrar esto, ¿no? Que para el polígono de n lados, la suma de los ángulos internos, en este caso es 180 por n menos 2. Entonces, utilicemos inducción, ¿no? Inciso A, base de inducción. Para el primer elemento que tiene sentido es cuando n es igual a 3, ¿no? Como les digo, no hay polígonos de dos lados, entonces no necesariamente tiene que empezar en uno, ¿no? Es para el primero que se cumpla la propiedad, ¿no? Entonces, para n igual a 3, pues tenemos que la suma de los ángulos internos en este caso es
180 por n menos 2 y eso es 180, perdón, en este caso sería 3 menos 2, ay, 180, ¿no? Por uno y eso es 180. Entonces vemos, como sabemos que en el triángulo efectivamente la suma de los ángulos internos es 180, pues se cumple, ¿no? Entonces ya vimos la base de inducción. Ahora hay que pues hacer el paso inductivo, ¿no? Y paso inductivo, supongamos que para un polígono de n lados se cumple, ¿no? O sea que la suma de los ángulos internos para un polígono de n lados pues es 180 por n menos 2, ¿no? Supongamos que se cumple. Y entonces lo que tenemos que hacer es, lo que tenemos que demostrar, por demostrar, que para un polígono de n más un lados, pues debe ser igual a 180 por n menos uno, ¿no? Esto es lo que tenemos que demostrar, utilizando pues ya lo que sabemos, ¿no? Entonces consideremos un polígono, ¿no? Consideremos un polígono de n más un lados, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dibujarlo aquí, ¿no? Esos puntos suspensivos, ¿no? De que tiene n más un lado, entonces 1, 2, 3, 4, n y n más uno, ¿no? Y entonces, pues nosotros, como es polígono, como es polígono, siempre tiene tres vértices consecutivos no colineales, ¿no? O sea, siempre se forma un triángulo. Y como es convexo, ese lado de ese triángulo que se forma, pues siempre debe quedar dentro del polígono, ¿no? Entonces podemos hacer esto, ¿no? Y entonces aquí nos van a quedar, nos queda dividido este polígono de n más un lado en dos, de más un lado, en un polígono de un triángulo que consta de un triángulo y de un polígono de n lados, ¿no? Porque ahora empezamos aquí, ¿no? Uno, dos, tres, y este polígono tiene n lados y este pues es un triángulo, ¿no? Entonces, para el triángulo, para este, nosotros sabemos que la suma de los ángulos internos del triángulo, que le pusimos 3 pues es 180, ¿no? Bueno, le voy a poner aquí completo, ¿no? Déjenme borrarle y lo escribo para que quepa todo. La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 por 3 menos 2. Y en esto es nuestra base de inducción. Nuestra base de inducción que ya demostramos, que es muy sencillo demostrar, ¿no? Que la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Y por nuestra hipótesis de inducción, ¿no? Voy a poner H. Bueno, le voy a poner hipótesis de inducción. Quedamos en que la suma de los ángulos internos para un polígono de n lados, dijimos, eso supongamos que esto sí se cumple, ¿no? Que en este caso es 180 por n menos 2, ¿no? Entonces, lo, todo completo, la suma de los ángulos interiores de todo el polígono, pues debería ser la suma de estas dos cosas, ¿no? De esto más esto, ¿no? Entonces nos quedaría la suma de los ángulos internos de un polígono de n más un lados, pues nos quedaría 180, bueno, lo vamos a poner así, nos quedaría como la suma de los ángulos internos de el triángulo más la suma de los ángulos internos del polígono de n lados, pero eso es 180
por 3 menos 2 más 180 por n menos 2, pero pues esto es igual a 180 por 3 menos 2 más n menos 2. Y eso es igual a 180 por n menos 1, ¿no? Y entonces ya nos queda, ¿no? Que la suma de los ángulos internos de n más de un polígono de n más un lados, pues es 180 por n menos 1. Y justo eso es lo que queríamos, ¿no? Aquí arriba está, ¿no? Ujú. Eso es lo que queríamos demostrar. Esto. Ujú. Como logramos entonces demostrar la base de inducción y luego suponiendo que se cumplía para n, demostramos que se cumple para n más 1, pues ya terminamos nuestra inducción, ¿no? Por lo tanto, por lo tanto, es cierto que la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono de n lados es 180 por n menos 2 y listo. Entonces, bueno, eso a grandes rasgos fue lo que vimos, ¿no? Traté de reducirlo mucho, pero bueno, sí vimos algunas otras cosas. Traté de no entrar en tantos detalles para precisamente, pues que este resumen no quedara no excediera los 15 minutos, ¿no? Nos vemos en el siguiente resumen.